Tiana, ¿por qué es importante este tema cuando hay tantos temas en la agenda política de nuestro país? Esa es una pregunta bien interesante. ¿Por qué hablar de una ley de talles, Ujú. entre otros temas de agenda, no? Nosotros venimos trabajando en este proyecto hace muchos años, como Uruguay, por decirlo de alguna manera. No es la primera vez que se presenta esta iniciativa. Ujú. Y en 2020, en plena pandemia, a mí me contacta un colectivo que se llama Ley de Talles. Ujú. Y me plantean que están trabajando en retomar este proyecto de ley. Y me plantean una perspectiva muy interesante que tiene que ver justamente con concebir esto de, bueno, qué es estar vestido, cómo Ujú. es el tema del acceso a la vestimenta, de conceptualizar la vestimenta como un derecho, y justamente por trabajarlo en clave de derechos y de, como bien decías tú al principio, de un impulso a la industria de la Ujú. vestimenta, es que me parece un tema muy interesante para tomar. A ver, lo que tiene que ver con el acceso a la vestimenta expresa la desigualdad que hay en nuestra sociedad, algunos debates que tienen que ver justamente con algunas corporalidades que son más válidas que otras, Ujú. y sobre todo tiene un impacto muy fuerte en la salud mental el hecho de no acceder a la vestimenta, ¿no? Ujú. Nosotros decimos, bueno, la vestimenta, nosotros estamos obligados en nuestras sociedades a salir vestidos y vestidas a la calle, Ujú. es decir, es algo realmente importante. Ahora, la vestimenta no es solo tapar el cuerpo, sino también la posibilidad de expresar mi individualidad y mis preferencias, ¿no? Ujú. Hoy hay gente que por diferentes motivos, y justamente porque no hay una regulación en el Uruguay, no puede hacerlo, no puede ejercer ese derecho. Ujú. Esto tiene que ver con la posibilidad de entrar en un talle, y me parece que acá el primer gran tema es desterrar la idea de que esto es un proyecto que se trabaja únicamente para lo que mal llamamos talles especiales, ¿no? Que de Ujú. especiales no tienen nada, son parte de Claro, la son diversidad distintos talles. de nuestra sociedad. Ujú. Ahora, cuando hablamos del respeto a la diversidad corporal, que es lo que tiene en el centro Ujú. este proyecto, hablamos justamente de mejorar el acceso en un sistema donde no tenemos ni idea de cómo son las corporalidades uruguayas. Es Ujú. decir, la vestimenta para la gente es algo importante, esto no es un tema frívolo, es un tema que tiene que ver con nuestra vida cotidiana, y de hecho, desde el año pasado que hicimos el primer evento, ahora estamos convocando al segundo, hemos logrado, bueno, que se armen colectivos para activar sobre esta causa. Y realmente a nosotros nos parece muy importante trabajar la perspectiva, sobre todo de cómo impacta en la salud mental el hecho de ir a una tienda de ropa y no conseguir Ujú. talle. Eso genera estragos, ¿no? Pero además nosotros este año lo vamos a reeditar. Lo que hicimos fue en el marco del evento pasado, que Ujú. fue también el 9 de junio del 2022, presentamos con ID Retail Ujú. una encuesta de opinión sobre talles en Uruguay, y qué era lo que desencadenaba en las personas el hecho de ir a una tienda y no encontrar un talle. Ujú. Inmediatamente hay una acción para modificar el cuerpo. La mayoría de las veces tiene que ver con, independientemente de cómo sea la corporalidad, iniciar una dieta restrictiva. Ujú. Y eso en realidad lo que identificamos fue que tiene un impacto no solo en lo que podríamos pensar como las personas más jóvenes, las adolescentes, Ujú. en particular las mujeres, sino que es algo que es transversal a todas las franjas etarias. Ujú. Por tanto, a nosotros nos parece bien importante abordar estos temas, porque son debates que hoy están en conversación en nuestra sociedad. Quizá cuando se presentó la primera iniciativa en el año 2007 era un tema muy secundario, Ujú. pero a partir de la pandemia, a partir de los cambios en la alimentación, en los cambios en la dieta, en las costumbres, y cómo impactó también en la salud mental, sobre todo el aislamiento, Ujú. la falta de movilidad, la compra de vestimenta por internet. Bueno, hoy hay una conversación instalada en torno a esta necesidad de regular. Eh, Pensaba mientras tú exponías este tema, el impacto que puede tener dos elementos. Uno, el marketing de las grandes empresas,
y otro la alimentación de nuestro país, ¿no? Dos aspectos que parecen muy diferentes, pero que terminan, me parece, confluyendo en esto también. Terminan confluyendo en esto. En realidad, a ver, hay una presión muy grande sobre los cuerpos para encajar en determinados estándares, ¿no? Y nos hacen normalizar la idea de que algunos cuerpos son más válidos que otros. Es decir, cuando yo voy a una tienda, lo que pasa con las experiencias de compra, ¿no? Para sacar, vuelvo al mismo tema, esta idea de que es para los talles especiales, una persona muy delgada, una persona muy alta, una persona que realmente no encuentra un talle en esa tienda, termina siendo bastante excluida, ¿no? Y todo lo que tiene que ver con las costumbres que tiene nuestra sociedad de, bueno, castigar determinadas corporalidades de diferentes formas, pero por ejemplo, haciendo que el acceso sea mucho más difícil. Si yo me tengo que mandar a hacer la ropa a medida, voy a tener un problema de acceso seguramente, porque bueno, depende mucho de mi condición económica. Exacto. Y además también hay un tema que es que no conocemos cuál es la media de las corporalidades uruguayas. Uruguay importa mucha ropa. Sí. Tú hablabas... ahí entra lo de la industria de la vestimenta, ¿no? Exactamente. Nosotros tenemos una ley de impulso a la vestimenta aprobada en gobiernos frente amplistas. Ahora es cierto que nos falta todavía tener una trazabilidad de la ropa que entra en Uruguay. Y lo que sucede es que se importa mucha ropa de otras latitudes, ¿no? Entonces, probablemente un talle M, un talle L, un XL en Uruguay no es igual a un talle M en Bangladesh o en Londres. Y como tú decías, hay un tema de marketing de las grandes tiendas que también cumplen donde hay normativas internacionales sobre talles en sus casas centrales con ofrecer diversidad de talles. Eso es la gente que tiene la posibilidad de viajar o que también cuando no encuentra un talle acá se puede traer la ropa desde el exterior, lo ve, lo tiene muy claro. Por eso nosotros también decimos, esto en realidad para las grandes tiendas no es el problema más grande, lo que tiene que ver con remarcar el talle. El proyecto pone en el centro además que inicia con un estudio antropométrico de la sociedad uruguaya, ¿no? Entonces realmente ahí vamos a poder construir lo que es una tabla nacional de talles. Hay como un preconcepto en torno a que, bueno, los talles que vienen son los talles que más se venden, pero uno después recorre las casas de saldo y se encuentra que no hay una coherencia y que esa afirmación que hacen algunos actores del comercio también, bueno, no es tan así. Y lo otro que tiene que ver con las costumbres, con la alimentación, con el movimiento, también es, ¿no? Bueno, cómo impactan la salud mental los cambios corporales, que tienen que ver con bueno, nuevas tendencias en la alimentación, que tiene que ver con cambios de hábitos y una concepción de que, bueno, una corporalidad así como existe no tiene por qué estar o sana o enferma, sino que en realidad depende de otros factores, ¿no? Esto porque reaviva muchos debates que lo que evidencian es una gordofobia muy internalizada en la sociedad, ¿no? Esto es parte de los comentarios más habituales que por lo menos yo recibo en redes cuando hablo de ley de talles, de, bueno, cierren la boca y van a encontrar talle. Vos a una persona que mide 2 metros no le pedís que se corte las piernas para entrar en un pantalón, claro, ¿no? Entonces, bueno, también tiene que ver con el derecho a existir como somos. Claro. Bueno, pero en eso que decías de la altura también hay todo un tema, ¿no? Es decir, que se ha ido también como modificando. La NBA ha impuesto también un modelo de largura. Y incluso en Estados Unidos, que se hace mucho estudio de mercado, las grandes tiendas, por ejemplo, han ampliado muchísimo su oferta de talles. Ahora en muchas tiendas es habitual encontrar desde el triple XS, es decir, los talles, lo que se consideran los talles petit, hasta el 5XL, 6XL. Es decir, hay una gran oferta y realmente si en
en lugares donde se hace un estudio de mercado a ver si realmente es necesaria la oferta de diversidad de talles, se aplica y funciona, es porque realmente esa demanda existe en el mercado, ¿no? Sí. Nosotros lo relevamos también y mucha gente termina comprando afuera, es decir, hay todo un sector de consumidores que compra la ropa en el exterior justamente por no acceder a talles acá. Tengo experiencias para contar de todo tipo de gente que me ha contactado, desde una corredora que es también muy delgada y me decía, yo tengo que importar la ropa para poder trabajar profesionalmente, porque si no voy al sector niños. Claro. O gente muy alta de... Bueno, pero requiere justamente requiere de importación, ¿no? Porque no se puede comprar libremente ropa en el exterior y traerla, ingresarla naturalmente. Sí, claro, requiere traerla, por franquicia, que también es muy limitado, claro. Pero en este caso, por ejemplo, vemos que afecta la actividad profesional de alguien, claro. No acceder a la vestimenta, seguro. ¿No? Y todo lo que tiene que ver con no poder acceder, por ejemplo, todos los eventos sociales que nos perdemos. Si yo no tengo de repente, no sé, el traje para ir a un evento formal al que me invitan con seguro, con un aviso de etiqueta, seguro. Me quedo afuera. Eso lo hablábamos también con algunos otros legisladores que ponían incluso su experiencia personal de, me sale muchísimo más caro, 3 o 4 veces más mandar a hacerme un traje, y yo necesito, por ejemplo, para determinados eventos sociales poder tener, aunque sea un saco y un pantalón. Claro. Y eso en realidad parece una cosa que no es importante, pero uno termina limitándose también en su relacionamiento social a través del no acceso a la vestimenta. Y hay una cuestión social además que le impone a la mujer mayor variedad de vestuario que al varón, ¿no? Sí, la presión, esto tiene que ver obviamente también con la presión estética que hay sobre las sociedades en general. Por eso nosotros decimos, este no es un problema únicamente de la industria, este es un problema de la sociedad, claro. Que tenemos que tener realmente acuerdos y una conversación, un diálogo en torno a esto. Pero sí, en torno a lo que es la presión sobre las mujeres se expresa, por ejemplo, en los estereotipos que vende la industria, ¿no? Por ejemplo, clarito, uno de los datos relevados era que la gente, en la encuesta del año pasado, nosotros vamos a estar presentando la encuesta el 9 de junio, la de este año, la de 2023, era que la gente más grande, quizá de 50 años en adelante, cuando accede a talles, accede a menos colores, a menos estampados. Hay una concepción, además, de que, por ejemplo, los cuerpos jóvenes requieren talles más chicos, y esa es una presión también de que los cuerpos jóvenes deberían ser más delgados, porque en la juventud la delgadez es un valor éxito. Claro, ¿no? Claro. Eso es bien claro en cómo se expresa. Incluso uno va a una tienda, ahora es muy habitual, estas grandes tiendas son como por departamento, ¿no? Como anteriormente había, seguro, hay una vuelta a la tienda por departamento y de selección de marcas. París. Claro, ahora no hay nacionales, claro. Pero nos encontramos con esa costumbre nuevamente. Entonces, cuando uno va, por ejemplo, a las tiendas por departamento, es habitual que una prenda muy similar en un sector que está más orientado a lo adolescente, a lo joven, a lo teen, es el mismo talle, en el mismo tipo de ropa, es mucho más pequeño que en la sección de señora, ¿no? Claro. Y eso también tiene que ver con cómo transitamos la experiencia de compra. Yo agarro de 2 pasillos diferentes un pantalón en el mismo talle y uno me entra y otro no me cierra. Eso va generando un impacto muy fuerte en la salud mental y en la distorsión que yo tengo de mi imagen corporal, ¿no? Claro. Y esto genera realmente problemas en la sociedad, trastornos alimentarios, todo lo que tiene que ver con lo que te decía, el acceso a las dietas restrictivas, y también se refuerza de alguna forma todo lo que es la industria de la dieta. ¿Qué pasa? Hablabas de la industria de la vestimenta. ¿Está en su mínima expresión en estos momentos en nuestro país? En realidad, la industria de la vestimenta en Uruguay tiene una característica muy particular, que es un trabajo que se ejerce
mayormente de cuenta propia. Nosotros, por ejemplo, el año pasado y el anterior, incluso en el marco de la discusión de este proyecto de ley de talles, hablamos con el Sindicato Único de la Aguja, participaron de toda la discusión. En Uruguay, en realidad, en la pandemia, por ejemplo, que era más difícil acceder a la importación de ropa, también se produjo mucha ropa, se importa mucha tela, es decir, se produce mucha ropa en Uruguay, pero después con la falta de trazabilidad no sabemos qué está pasando con la industria nacional. Y lo otro es que entre la producción y la comercialización, en general, siempre hay alguien que se apropia de una ganancia mucho mayor. Es parte de lo que nosotros, cuando hablamos del impulso del sector vestimenta, decimos, bueno, todo esto también hay que ponerlo en valor. Nosotros hicimos un esfuerzo muy grande por darle, digamos, un impulso al sector vestimenta, incluirlo, es decir, tener la idea de que esto no es contra nadie, esta regulación en realidad, al contrario, lo que busca es ser una herramienta de desarrollo, y esto implica también, bueno, discutir en torno a los precios, discutir en torno al acceso, discutir en torno a cómo se produce, y también a tener una idea mucho más clara de cómo funciona la producción de vestimenta. No está en su mínima expresión, de hecho, hay una nueva directiva en la Cámara de la Vestimenta que también ha participado de estas discusiones, y lo que nosotros entendemos es que sí es un sector a impulsar. Lo que tenemos que discutir lo que son los accesos, ¿no? Muchas veces es cierto, una prenda de lo que se llama fast fashion, ¿no? Sale muy barata en una gran superficie, y eso también evidencia cómo se precariza el trabajo en torno a la producción de vestimenta en el mundo. Ahora, también es cierto que tenemos sectores de producción nacional que producen, por ejemplo, lo que se vende en ferias. Hay otra experiencia, ¿no? Con respecto a esta ley de talles, hemos hablado con gente informalmente, bueno, hemos tenido una reunión formal con la Asociación de Feriantes, pero hemos consultado, y muchas veces lo que termina siendo también un preconcepto de, bueno, al comerciante más chico esto lo afecta porque tiene que tener una oferta de talles, porque tiene que ceñirse a una tabla. Lo que nos decían era que, claro, muchas veces sí venden vestimenta que se produce acá, y tienen un diálogo distinto entre la clientela, que es más habitual de la feria, quienes producen en taller la ropa, que a veces es en un taller familiar, en una casa, y que muchas veces están mucho más cerca de la demanda que realmente hay sobre talles, justamente porque trabajan en una escala mucho más humana. Seguro. ¿No? Y lo pueden hacer a medida, vamos a decir, lo en muchos casos. Sí, o ir adaptándolo, ¿no? Es decir, bueno, no necesito tantos talles XS porque no los vendo, necesito más talles M y L, que es lo que más se me va, digamos, la prenda. Eso es parte también de las decisiones de compra que tienen los comerciantes. Y en realidad hay una muy buena disposición por parte tanto de la Cámara de la Vestimenta y los diferentes participantes de la Cámara, como también de la gente que está involucrada en otras partes de comercialización de vestimenta. Decíamos al principio que te queríamos aprovechar tu presencia para charlar también de otros temas. Se viene la rendición de cuentas, es inevitable poner una mirada allí. Ahora además tenemos una novedad que surgió ayer, y es que la bancada de diputados del Frente Amplio decidió interpelar al ministro del Interior, Luis Alberto Heber, por el aumento de los homicidios. Justamente el representante Sebastián Valdomir va a ser el diputado interpelante. ¿Dónde, sincero en este tema que es muy caro para ti, del que estabas desarrollando, cuáles son los énfasis que entendés que hay que ponerle a la política en estos momentos, a la agenda política? Bueno, nosotros vamos de cara a una rendición de cuentas que no es cualquier rendición de cuentas, es la última rendición donde hay posibilidades de incremento de gasto. Es una rendición un poco más corta porque tiene algunas restricciones en términos de tiempo para la discusión, justamente porque en octubre nosotros vamos a estar exactamente a un año de las elecciones. Claro. Y eso implica además ver, bueno, por dónde va, en primer lugar, lo que va a ser la agenda de ampliación de gasto del gobierno, si va a haber efectivamente ampliación de gasto. El presidente le pidió a los ministros que aflojen un poco. Seguro. Sí, bueno, eso nosotros lo venimos viendo como parte
de un cierto modus operandi, ¿no? Hubo un gran recorte en este país. Nosotros venimos transitando el 4º año de gobierno de Luis Lacalle Pou, y lo que vemos es que incluso esos aflojes que hay o esa inyección de recursos que se hace nunca llega a empatar lo que ya perdimos, ¿no? Y esto es parte de lo que el Frente Amplio ponía arriba de la mesa desde el año 2020, diciendo, bueno, lo que dejemos de invertir hoy nos va a costar mucho más caro en términos de lo que es políticas de primera infancia, educación, la política de atención alimentaria de las personas, todo lo que es la base de la política social, salud, bueno, en seguridad ni que hablar, ni que hablar. Y entonces lo que vemos es, seguramente aparezcan recursos, vamos a tener que discutir también algo que es bien importante y es una concepción que tiene este gobierno, que es de inyectar recursos, pero después no tener una planificación ni un diseño de política pública para, bueno, diseñar estos programas que van a atender las diferentes problemáticas que tiene la gente. Es decir, acá hay grandes eslóganes con bolsitas de plata atrás, pero que después no tienen la consecuencia que espera el gobierno. El ejemplo más claro es lo que fue anunciado con bombos y platillos, la partida de primera infancia, en un momento donde venía aumentando la pobreza en la infancia y en particular en la primera infancia. Se diseñó esta partida, se hizo un esquema de transferencias directas monetarias, y mientras se hacía todo eso, mientras se inyectaban recursos, nosotros pedíamos la planificación de, bueno, cuál es el plan de primera infancia, cómo va a ser la participación interinstitucional de los diferentes actores que tienen que, que ejecutar esta partida, y lo que nos encontramos es que no había un plan. Y lo que pasó fue que mientras se inyectaban recursos, la pobreza infantil siguió aumentando en Uruguay. Entonces, a contrapelo de lo que se piensa, lo que este gobierno no tiene es un plan, y nos pasa con ese ejemplo que te ponía donde se inyectaron recursos, pero nos pasa con vivienda, ¿no? Nosotros tenemos recientemente renunciada a la ministra de Vivienda, a un Lacalle que cada vez que viene a la Asamblea General habla de su compromiso de poner 480 millones de dólares, nada más ni nada menos, ¿no? En un presupuesto como el uruguayo es mucho dinero para la erradicación de asentamientos, y esa plata no aparece. No aparece. Salió Lozano ahora hace poco a decir nuevamente, todo el mundo lo tiene claro, acá no va a haber 50.000 viviendas nuevas, ni va a haber una solución de fondo para el déficit habitacional. Nadie esperaba que la erradicación de la situación más precaria en torno al acceso a la vivienda estuviera resuelta en un solo gobierno, pero realmente la entrega de la casita, ¿no? Que termina siendo, digamos, un detonante muy fuerte, porque es un acto que se entiende como de corrupción, ¿no? De usar mi capacidad de decidir como ministra para beneficiar a alguien que milita en mi partido, termina siendo casi que anecdótico al lado de todo lo que no hizo y todo lo que recortó vivienda. Es decir, Irene Moreira fue la mujer que le puso la cara a la tijera de Lacalle Pou en vivienda. Ese fue el pacto que firmó Cabildo en vivienda. Entonces nosotros lo que esperamos es que esta rendición de cuentas, por ejemplo, nos digan si de esos 480 millones se va a cumplir por lo menos con la mitad, con 240, que era lo que había comprometido. El problema es que anuncian, pero después la plata no aparece. Y en torno a los problemas que estamos teniendo en otras carteras, bueno, como por ejemplo seguridad, hay que verlo también con un enfoque multidimensional lo que está pasando, ¿no? Nosotros venimos de una crisis regional muy fuerte porque los problemas en torno a la seguridad y a la instalación de cárteles y nuevas lógicas de violencia, nuevos territorios de violencia, no es un fenómeno exclusivo del Uruguay. Uno puede revisar la prensa de todo el Cono Sur y se encuentra con estos problemas. Ahora, lo que podemos decir es que llegó y se instaló en nuestro país también. Claro, ya no somos un país de tránsito, claro. Hay nuevas lógicas de violencia, y lo que viene sucediendo es que frente a eso también hay un recorte muy fuerte en presupuesto y además también en derechos
y condiciones laborales de la policía. Ujú. Porque no tiene que ver únicamente con lo salarial, Álvaro. Tiene que ver también, por ejemplo, con que la policía ha sido, el Ministerio del Interior en particular, de los ministerios más golpeados con todo lo que tiene que ver con la precarización de sus condiciones laborales. Por ejemplo, desde el presupuesto nacional se les recorta el acceso a lo que es un sistema de acceso a la seguridad social para las certificaciones largas que ellos conocen como el STIP, donde, bueno, uno se certifica porque vos sos un trabajador que estás expuesto a salir a la calle y que te peguen un tiro, ¿no? Por ejemplo, no es una situación que cualquier trabajador en condiciones habituales enfrenta. Y tienen, sí, un tipo de seguridad social especial que se reguló en los gobiernos del Frente Amplio, que además se fue precarizando. Y otra cosa que impacta muy fuertemente en las condiciones de trabajo de la policía y que ahora estamos viendo, por ejemplo, en la presión que sienten los trabajadores y trabajadoras, y lamentablemente en situaciones muy límite como de aumento del suicidio policial, Lo mencionábamos. sí, tiene que ver con una medida que se tomó impulsada además por la Oficina Nacional del Servicio Civil, que es el recorte de los días por licencia. De licencia por enfermedad. Esto impacta directamente en el Ministerio del Interior porque de 1 millón de días que paga el Estado de certificaciones médicas, 800.000 días corresponden al Ministerio del Interior. Es decir, son los trabajadores que más toman licencia, y muchas tienen que ver con licencia por salud mental, porque bueno, hay estrés postraumático, hay una situación de exposición a la violencia. Cuando uno mira cómo es la afectación de las diferentes políticas, tiene que verlo de esta forma, ¿no? Es decir, no solo es lo salarial, no solo es la inyección de recursos, no solo es que los policías vienen a decir que están tiniendo pantalones en algunas comisarías porque no hay uniforme, sino que además, bueno, se suma todo este combo que hace también a la salud laboral. Nos vamos a otras carteras, lo mismo. Nosotros lo que esperamos es que este gobierno realmente cumpla con sus compromisos, porque cuando uno revisa y pasa raya en estos 4 años, estamos transitando el 4.º año de gobierno y ninguna de las grandes reformas ha sido implementada. Y no han sido implementadas porque no le han inyectado recursos. Bueno, nosotros podemos creer o no, o compartir o no en las buenas intenciones de la gente que gobierna. Ahora, con buenas intenciones no se financian las políticas públicas. Y sin financiamiento no hay políticas públicas. Entonces, en el caso de la salud estamos enfrentando también situaciones críticas. Bueno, se denuncia habitualmente lo que viene pasando con medicamentos. Después, bueno, con esta suerte de servirse el Estado para beneficiar a algunos privados. Esto es una lógica que se instaló en el año 2020 también, retirando el Estado de áreas clave. Entonces lo que nos encontramos es, bueno, tendría que haber una inyección de recursos muy grande, con la que obviamente nosotros vamos a estar de acuerdo en ese sentido, pero lo que queremos discutir es, tiene que tener una planificación. No puede ser que yo a INDA le tire 165 millones de pesos y nadie diga, bueno, ¿qué va a pasar con eso? Es decir, ¿cómo va a cambiar, por ejemplo, en el momento en el que aprobamos los recursos? Pues después aparecen un año después la respuesta. ¿Cómo va a ser la planificación de la atención alimentaria de las personas? A priori nosotros podríamos estar de acuerdo, como acompañamos, por ejemplo, la aprobación de la creación de la partida de primera infancia. No funcionó, y no funcionó porque en realidad ese acompañamiento que se tiene que hacer desde las diferentes instituciones no se hizo porque no se coordina, por ejemplo. Es muy difícil seguir los datos, además, claro, ¿no? De la gestión, porque a veces ni los propios ministros conocen los datos de su gestión. Todos los datos. Diputada Betiana Díaz, muchísimas gracias. Vamos a sacarle la cadena entonces, porque realmente hablamos de un montón de temas. Por supuesto que nos quedan algunos otros, pero nos quedamos sin tiempo, así que ahora el problema es nuestro. Sí reiteramos la invitación para el 8 de junio a las 18:30 en el Salón de los Pasos Perdidos para el evento de Ley de Talles. El evento de Ley de Talles, Comisión Especial de Equidad y Género. Es la comisión que tú integras, y desde allí entonces
este evento, que es la segunda vez que se realiza. Es la segunda vez que se realiza. hace en Uruguay. Ahí. Sí, estamos muy contentos, vamos a llegar seguramente con media sanción en comisión, Ujú. es decir, probablemente cercanos a la aprobación en diputados, y por eso también queremos que, bueno, todas aquellas personas que se sienten afines a defender esta causa nos acompañen también para dar una señal importante de, bueno, acá estamos.